Continuamos entonces con los temas de esta tercera parte del módulo 4 de la diplomatura de análisis cuantitativo de datos. Hasta el momento habíamos abordado el tema de los intervalos de confianza y nos falta o nos resta el tema de prueba de hipótesis, ¿sí? En relación a las pruebas de hipótesis, en ocasiones trabajamos nosotros con datos que necesitamos contrastar para saber qué es lo que ocurre con una variable en una o más poblaciones determinadas, ¿sí? Nos preguntamos siempre, bueno, ¿hay diferencias entre los grupos? ¿Existen cambios en la variable a lo largo del tiempo, por ejemplo? ¿O si una intervención ha sido o no eficaz? ¿Sí? Nos preguntamos si una intervención ha sido o no eficaz, si ha tenido algún tipo de efecto. Entonces, para esto debemos tener en cuenta algunas cuestiones que hacen referencia a las muestras con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En primer lugar, cuando hablamos de prueba de hipótesis, o test de hipótesis, o test de verificación de hipótesis, recibe distintos nombres según diferentes autores, hablamos de, o estamos en este momento hablando de que trabajamos con muestras, ¿sí? Habíamos visto en ocasiones algún ejemplo donde decíamos, bueno, es obligatorio prácticamente trabajar con una muestra. Si nosotros pensamos en nuestro grupo sanguíneo, por ejemplo, nos damos cuenta que para conocer cuál es nuestro grupo sanguíneo, lo que nosotros hacemos es, o lo que se hace es una extracción de una muestra de sangre, ¿sí? Y a partir de las características del torrente sanguíneo se determina en un contraste cuál es el grupo al que nosotros pertenecemos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, es obligatorio trabajar con una muestra. No se podría trabajar con la población del torrente sanguíneo porque ocasionaría definitivamente la muerte de la persona, ¿sí? O del paciente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es obligatorio trabajar con una parte de toda la población del torrente sanguíneo, una muestra, ¿sí? Y esto está facilitado porque a partir de la información teórica que tenemos sabemos que a lo largo del torrente sanguíneo, ¿sí? A lo largo de todo el torrente sanguíneo, la composición es la misma, la composición de la sangre es la misma. Es decir, si nos extraen sangre del brazo y tenemos un grupo A positivo, ¿sí? Se conoce que a lo largo de todo el torrente sanguíneo el grupo es A positivo. Entonces, en ese sentido, muchas veces necesitamos trabajar con muestras, en este caso por una cuestión de integridad del paciente, pero en otros casos también necesitamos trabajar con una muestra y no podemos acceder a la población por cuestiones de tiempo, económicas, recursos humanos, recursos técnicos, ¿sí? Entonces seleccionamos una muestra. Lo que pasa es que las pruebas de hipótesis que entran dentro de lo que es la estadística inferencial requieren, para poder llevarse a cabo, ciertas características o ciertos requisitos en el muestreo, ¿sí? Entre ellos habíamos mencionado que esta muestra debe ser probabilística, ¿sí? Debe ser seleccionada de manera aleatoria. Es decir, cuando hablamos de que una muestra es probabilística, hablamos de que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra, ¿sí? Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de esa muestra que nosotros vamos a extraer. Y que sea aleatoria significa que sea elegida al azar, ¿sí? Al azar. Entonces, por sorteo, por ejemplo, ¿sí? Entonces se hace un sorteo donde todas las unidades de análisis de la población tienen la misma posibilidad de participar y a partir de ello extraemos una parte de esa población, es decir, una muestra. La prueba de hipótesis consiste básicamente en poner a prueba una afirmación acerca de la o de las poblaciones a partir del trabajo con una o más muestras, ¿sí? Que era lo que veníamos adelantando un poquito. Hablé recién de lo que son las muestras probabilísticas frente a, y para compararlas, frente a lo que serían las muestras no probabilísticas, ¿sí? Básicamente
las clasificaciones de diferentes autores son distintas, pero podemos llegar a entender a grandes rasgos que dentro de las muestras no probabilísticas son aquellas, encontramos aquellas en las que no todos los elementos tienen la misma posibilidad, no todos los elementos o unidades de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Al respecto existen muestras no probabilísticas de tipo accidentales, por ejemplo. Si yo doy clases a un curso de fonoaudiología de cuarto año, ¿sí?, a mí me queda más cómodo trabajar con ese grupo de estudiantes, pero yo no podría hacer un análisis inferencial, ya que dentro de la muestra que yo elija van a haber solamente alumnos o alumnas de cuarto año de fonoaudiología. No estarían representados los de primero, segundo, tercero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, solamente tienen chances de participar de la muestra aquellas alumnas que por accidente ese año, en ese momento, están cursando esa materia, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de muestras que son las intencionales, donde nosotros a partir de una población determinada buscamos para formar la muestra, ¿sí?, unidades de análisis, sujetos o entidades que cumplan con una condición determinada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dentro de la población de pacientes diabéticos, aquellos que buscamos intencionalmente, aquellos que hasta el momento no han realizado ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, aquel paciente diabético que está realizando algún tipo de tratamiento, que tiene su diagnóstico y su tratamiento, no tiene posibilidades de participar de la muestra, ¿sí? Y por ende, mis conclusiones sobre esa investigación no podrían extenderse a todos los pacientes diabéticos, sino solo a aquellos que no están llevando a cabo ningún tipo de tratamiento. Bien. Debemos pensar cuando llevamos adelante una prueba de hipótesis, si estamos trabajando con una muestra independiente o una muestra dependiente, ¿sí? Otra característica más que se agrega, u otro requisito más que se agrega al tema de las muestras. Las muestras independientes, ¿sí?, son aquellas donde los datos de una muestra no se encuentran afectados por los de las muestras restantes. Es decir, si tenemos una muestra A y una muestra B, los datos de la muestra A no se encuentran afectados por los resultados de la muestra A. Entonces, en este sentido, hablamos de que son muestras independientes o no relacionadas. Mientras que podríamos trabajar también, en otras ocasiones, con muestras no independientes o apareadas, ¿sí? Usualmente se trabaja recopilando datos en las muestras apareadas en los mismos sujetos o en las mismas entidades en más de una ocasión, ¿sí? Y se utiliza a veces para probar la eficacia de una intervención. Muchas veces tiene la forma de la recolección de datos antes y después de una intervención, o pre y post test, por ejemplo, pre intervención y post intervención, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando a las mismas entidades, a las mismas unidades de análisis, a los mismos sujetos, les tomamos los datos, recogemos información de ellos antes y después de un evento, de un fenómeno determinado, estamos hablando entonces de muestras apareadas o no independientes. Y las pruebas, o sea, hacemos esta distinción porque las pruebas son distintas según se trate de muestras dependientes o independientes. Las pruebas de hipótesis que vamos a ver en esta parte del módulo son la prueba T para la comparación de medias de dos muestras independientes, la prueba de la mediana para dos muestras independientes, la prueba T apareada para dos muestras no independientes, la prueba de Wilcoxon, ¿sí?, o prueba de rangos para dos muestras apareadas, y por último el análisis de la varianza para el contraste con M, para el contraste entre más de dos muestras. La prueba T para muestras independientes. Cuando nosotros queremos evaluar si dos muestras provienen de poblaciones diferentes o si provienen de la misma población, efectuamos una prueba T para la comparación de medias trabajando con dos muestras. En nuestro caso, podemos estar interesados, por ejemplo, en conocer si la variable 1 tiempo 1 y la variable 1 tiempo 2 registran alguna diferencia de medias en función, por ejemplo, del sexo. Entonces, para ello vamos a trabajar con otra base de datos, ¿sí? Tenemos cargado en este caso, ¿sí?, en este caso tenemos cargado, creo que son 100 datos
aleatorios, es decir, creados, inventados, ¿sí? Donde en la primera columna tenemos la variable 1, tiempo 1, ¿sí? Y en la segunda columna tenemos la misma variable, pero en el tiempo 2, es decir, podríamos considerar la variable 1, tiempo 1 como el pre-test o el antes, y la variable 1, tiempo 2 como el post-test. Tenemos además otra variable, una tercera variable que refiere a una condición, ¿sí? En este caso yo lo he aplicado como una condición genérica, donde la condición puede ser condición 1, condición 2 o condición 3, ¿sí? Si fuese ansiedad, por ejemplo, podrían ser valores bajos, medios y altos, podría considerarse algo así, ¿sí? Y después tenemos una cuarta variable, que es la variable sexo, digamos, en este caso tipificada en términos de ceros y unos, donde 0 podríamos entender que es sexo femenino y 1 sexo masculino, o al revés, es lo mismo en ese sentido, por ser una variable de tipo categórica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar una prueba de hipótesis, una prueba T para muestras independientes, ¿sí? Podemos estar interesados en conocer si por una parte la variable 1, tiempo 1, y por otra parte, ¿sí? Un análisis o una prueba diferente, la variable 1, tiempo 2, registraron alguna diferencia de medias en función del sexo. Entonces vamos a la pestaña Estadísticas, Inferencia basada en dos muestras, prueba T. Vamos a seleccionar las variables a comparar e introducimos la variable sexo en el criterio de clasificación, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a Estadísticas, Inferencia basada en dos muestras, prueba T es la primera que aparece, ¿sí? Prueba T para la comparación de medias. Incluimos la o las variables, podríamos incluir tiempo 1 y tiempo 2, o podríamos trabajar solamente con una de ellas, ¿sí? En este caso vamos a incluir las dos, ¿sí? Vamos a hacer una prueba T para la variable 1, tiempo 1, y otra prueba T diferente para la variable 1, tiempo 2. Y el sexo va a ser el criterio de clasificación, perdón. Es decir, vamos a distinguir si las diferencias en cada una de estas dos variables se dan entre varones y mujeres. Cuando damos a aceptar, nos dice prueba T para muestras independientes, todos los grupos se comparan entre sí. La prueba, decimos que en este caso la marcamos como bilateral, ¿sí? Bilateral, porque de esa manera aceptamos que tanto hombres, o sea, probamos que los hombres tengan puntaje mayor que las mujeres, o que las mujeres tengan puntaje mayor que los varones, ¿sí? Entonces las diferencias pueden ir para cualquiera de los dos lados. Y en los estadísticos a calcular podemos pedir la cantidad de observaciones, las varianzas de los grupos, los grados de libertad, es decir, la cantidad de grupos con los que trabajamos menos uno, ¿sí? El puntaje T, que es el estadístico de prueba, un intervalo de confianza, las medias, la diferencia entre los promedios y el valor P. Lo que no tiene que faltar nunca es el valor P, ¿sí? Y también es bueno pedir las medias y la diferencia de medias para saber si existe alguna diferencia entre varones y mujeres, ¿sí? Hacia dónde puede estar la diferencia, ¿sí? Una vez que marcamos eso, damos a aceptar, ¿sí? Y nos presenta la prueba. Y nos dice lo siguiente, que en la clasificación por sexo, la variable 1, tiempo 1, ¿sí? Tenemos un primer grupo, que es el grupo 0, que habíamos dicho que era el de las mujeres, y el segundo grupo es el grupo número 1, ¿sí? O categorizado como 1, que es el grupo de los varones. Las mujeres presentan un tamaño muestral de 49, es decir, hay 49 mujeres y 51 varones. La media de las mujeres en esta variable 1, tiempo 1, es de 44,84 y la de los varones es de 45,41. La diferencia de medias es de menos 0,58, ¿sí? La diferencia promedio es de 0,58 negativo, y acá tenemos los límites superiores e inferiores, ¿sí? Del intervalo de confianza con el que se va a trabajar. La varianza 1 y la varianza 2, es decir, la varianza de las mujeres y la varianza de los puntajes de los varones, ¿sí? Y acá tenemos este p-hom bar, que no es otra cosa que la prueba de homogeneidad de varianzas. Esto nos indica si los grupos tienen una dispersión más o menos similar, por lo tanto serían comparables a partir de esta prueba o no. Si este puntaje es mayor a 0,01 o mayor a 0,05, ¿sí? Quiere decir que las varianzas, es decir, estos valores,
¿sí?, de variabilidad de los datos, son más o menos similares y por lo tanto está permitido o nos permite compararlos a partir de esta prueba. El estadístico T, que nos marca menos 0.52, 98 grados de libertad, es decir, de los 100 casos se resta la cantidad de grupos que tenemos, y lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿sí? Es esto, es el p-valor, que el p-valor es aquel valor, ¿sí?, aquel valor que nos indica el error que podemos cometer al rechazar la hipótesis nula. Cuando nosotros hablamos de prueba de hipótesis, ¿sí?, estamos justamente corroborando el cumplimiento o no de una hipótesis determinada. Estadísticamente tenemos dos tipos de hipótesis, nulas y alternativas. Nosotros no tenemos inicialmente datos para decir que entre varones y mujeres hay diferencia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que suponer, ¿sí?, lo primero que se debe suponer estadísticamente es que entre varones y mujeres no hay diferencias, ¿sí? Eso es lo que se llama la hipótesis nula. Cuando la convertimos a formato estadístico, esta hipótesis teórica la convertimos en una hipótesis estadística, la hipótesis nula nos va a decir que la media o el promedio de los varones y el promedio de las mujeres es igual, no existen diferencias. Mientras que lo que nosotros queremos probar es que el promedio de los varones es diferente del promedio de las mujeres, ¿sí?, en esta variable 1 tiempo 1, ¿sí? Entonces, como no podemos probar directamente la diferencia, lo que tenemos que tratar de hacer es rechazar la igualdad. Si nosotros rechazamos la igualdad, nos queda lugar para nuestra hipótesis alternativa, que es la que plantea justamente la diferencia. ¿Cómo hacemos o cuál es el criterio para poder rechazar la hipótesis nula? El p-valor. Cuando el p-valor me indica la posibilidad de equivocarme, ¿sí?, la posibilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso está expresado en términos de proporciones, ¿sí?, y es un 0.6024. Quiere decir, si esto lo traducimos a porcentaje, sería el 60,24%. Quiere decir que si yo hago 100 experimentaciones, ¿sí?, en 60 de ellas, más de 60 de ellas, 61 de ellas, ¿sí?, redondeando, me equivocaría al rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y yo tengo como investigador, como investigadora, un nivel de significación, es decir, yo planteo inicialmente, ¿sí?, un nivel de significación, es decir, hasta dónde estoy dispuesto yo a equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Generalmente los niveles de significación que se manejan son del 0.05 o 0.01, ¿sí?, es decir, un 5% o un 1%, dependiendo de las consecuencias que tenga equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Esto significa que si yo estoy dispuesto a equivocarme hasta un 5%, pero esta prueba de hipótesis me está diciendo que si yo rechazo la hipótesis nula me voy a estar equivocando un 60, un 61% de las veces por cada 100, entonces no me conviene rechazar la hipótesis nula, me conviene quedarme con esa hipótesis nula. ¿Qué me decía la hipótesis nula? Que entre varones y mujeres no existen diferencias en la variable 1 tiempo 1, ¿sí? Por lo tanto, a partir de la prueba T, yo lo que puedo decir es que entre varones y mujeres no hay diferencias en la variable 1 tiempo 1, ¿sí?, con un nivel de significación del 5%, es decir, con un riesgo puesto por el investigador de equivocarse del 5% como máximo, ¿sí? No la rechazo porque acá el riesgo de equivocarme es del 61%, ¿sí?, sobrepasa demasiado. Bien, y lo mismo pasa, si ustedes se fijan, con la variable 1 tiempo 2, ¿sí? Nada más que en este caso me equivocaría más aún al rechazar la hipótesis nula. Si yo dijese que entre varones y mujeres existen diferencias en la variable 1 tiempo 2, es decir, en el post-test, me estaría equivocando casi en un 77% de las experimentaciones. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto, en las conclusiones que tendría que decir yo, que no hay diferencias entre varones y mujeres en las variables 1, tiempo 1 y tiempo 2. Bien, eso en relación a la prueba T, ¿sí?, en relación a la prueba T. La prueba T, entonces, bueno, para muestras independientes nos muestra que en cada variable separadamente
variable 1 tiempo 1, variable 1 tiempo 2, se comparan mujeres versus varones, grupos 1 y 2, con sus respectivos tamaños muestrales, las medias de cada grupo, así como la diferencia de medias, los límites del intervalo de confianza al 95% por defecto, que nos muestra también que las varianzas son homogéneas, como habíamos dicho, la prueba de homogeneidad de varianzas nos da menor al 0.05, el valor del estadístico T, los grados de libertad, ¿sí?, que son la cantidad de observaciones menos 2, y el nivel de significación o p-valor, o simplemente p, ¿sí?, de la prueba, que bueno, este es el criterio más extensamente utilizados, ¿sí? Si P es menor al 0.05, rechazo la hipótesis de que los grupos son iguales, varones y mujeres, en la variable 1 tiempo 1 o en la variable 1 tiempo 2, y si P es mayor o igual a 0.05, no puedo rechazar la hipótesis de que ambos grupos tienen un comportamiento similar, ¿sí? Ya les digo, este criterio es el más extendido, junto con el 1%, es decir, un P de 0.01 o un P de 0.10. ¿De qué va a depender eso? Bueno, inicialmente es el más extendido porque es un criterio propuesto por Fisher en 1700 y pico, ¿sí? Pero nunca fue explicado por qué el 5%, porque el 1%. Mi criterio, y algo que venimos viendo con el equipo de cátedra de metodología de la investigación, es que para este error que estamos dispuestos a asumir del 1%, del 5% o del 10% para después compararlo con P, lo determina el investigador, la investigadora. Y en mi opinión, esa determinación no tendría que estar dada por valores que han sido tradicionalmente extendidos, sino por las consecuencias que tenga el equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Es decir, si la variable 1 tiempo 1 fuese una variable tal como efectividad, o yo estoy viendo si hay diferencia entre varones y mujeres en la manera de estudiar, por ejemplo, bueno, ¿qué consecuencias puede tener que yo me equivoque? ¿Sí? Que yo diga, bueno, sí, hay diferencias entre varones y mujeres en las formas de estudiar. No va a tener graves consecuencias, ¿sí?, si yo me equivoco. Por lo tanto, mi nivel de significación, mi riesgo de equivocarme, puedo llevarlo hasta el 10%, por ejemplo, ¿sí? En cambio, si, por ejemplo, dentro de las consecuencias de equivocarme al rechazar la hipótesis nula pueda poner en riesgo la vida o la integridad de un paciente o de una persona, ¿sí?, el nivel de significación, para después compararlo con el valor P, tendría que ser muchísimo menor, ¿sí? Entonces, este es el criterio más extensamente extendido, valga la redundancia, ¿sí?, es el criterio más extendido y es el que vamos a utilizar para evaluar el trabajo final en este módulo, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que para poder determinar hasta dónde yo estoy dispuesto a equivocarme, tendría que ver cuáles son las consecuencias de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Bien, esto es lo que vimos, esto es lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Variable 1, tiempo 1, y las diferencias en este caso el p-valor, ¿sí?, en ambos casos, tanto para la variable 1 como para la variable 2, sobrepasa extensamente al 5% o al valor 0.05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula en ninguno de los dos casos, ¿sí? No hay diferencias entre varones y mujeres en la variable 1 tiempo 1 ni en la variable 1 tiempo 2. ¿Qué puede ocurrir? Habíamos hablado en la segunda parte de este módulo, cuando hablamos de las medidas de dispersión, hablamos de que el coeficiente de variación nos indicaba si un promedio, ¿sí?, muestral es más o menos representativo. ¿Qué pasa si vamos a comparar dos muestras, por ejemplo, y al menos una de ellas tiene un coeficiente de variación muy elevado, ¿sí?, muy elevado, es decir, está muy por encima del 20%? La media deja de ser representativa. Por lo tanto, uno pensaría, bueno, ¿es conveniente hacer una prueba basada en la diferencia de medias, como la prueba T, por ejemplo, para comparar dos grupos? En este caso, una recomendación es realizar la prueba T, pero también realizar la prueba de la mediana, ¿sí? La prueba de la mediana, entonces, la podemos utilizar en estos casos y nos va a informar si las medianas poblacionales son iguales
hipótesis nula o H0, o si las medianas de las poblaciones de las cuales hemos extraído las dos muestras son diferentes, hipótesis alternativa o H1 se simboliza en estadística. ¿A partir de qué? De evaluar si la proporción de casos por encima de una mediana común es igual o diferente para dos grupos. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de una mediana común, hablamos de que, por ejemplo, si tenemos varones y mujeres, ¿sí?, calculamos la mediana para un solo grupo, que incluya a los varones y mujeres, ¿sí?, sin distinción. Entonces, ordenamos los puntajes de menor a mayor, calculamos la posición de la mediana y vemos cuál es el valor de la mediana para el grupo mixto, digamos. Y después volvemos a separar los grupos en varones y mujeres y decimos, bueno, del grupo de varones, ¿cuántos tienen valores por encima de esa mediana en común? Y del grupo de las mujeres, ¿qué proporción de casos tiene tienen valores por encima de esa mediana común? Y lo que se hace es comparar justamente estas dos proporciones, pero en base a el análisis de la mediana, ¿sí? Entonces se supone que las proporciones, si son similares, las proporciones de casos por encima de la mediana común en varones y en mujeres, si son similares, no van a existir diferencias significativas, van a tener puntajes más o menos similares, mientras que si las proporciones son significativamente diferentes, eso lo vamos a ver a partir del análisis del valor P, ¿sí? Y por lo tanto, en esos casos vamos a poder decir hay diferencias entre varones y mujeres en relación a la mediana poblacional. ¿Cómo hacemos para analizar? Vamos a la pestaña Estadísticas, Inferencia para dos muestras, Prueba de la mediana, ¿sí? Y obtenemos este resultado, donde vemos que el criterio de clasificación es el sexo. Para la variable 1, tiempo 1, tenemos los grupos de mujeres 0 y varones 1, 49 mujeres, 51 varones. La mediana de los varones y mujeres en este caso es 45 y la mediana general o la mediana en común también es 45, es esto que está como med, ¿sí? Entonces, bueno, ya eso nos va anticipando más o menos que posiblemente, como los dos grupos tienen el mismo valor de mediana y coincide con la mediana común para los grupos, no vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Vemos la proporción de casos de mujeres por encima de la mediana, ¿sí?, del grupo 1, que es una proporción de 0,47 o 47%, mientras que los varones tienen un 0,45 o un 45% de casos de datos por encima de la mediana común, ¿sí? Al realizar la prueba encontramos que el valor P para dos colas, o sea bilateral, es mayor a 0,9, ¿sí? Es un valor muy alto de P, por lo tanto no nos permitiría rechazar la hipótesis nula. Lo mismo ocurre con la variable 1 tiempo 2, donde en este caso el valor P es de 0,235, es decir, un 23,5%. En un 23,5% de las experimentaciones yo me equivocaría al decir que hay diferencias entre varones y mujeres. Son porcentajes muy elevados, ¿sí?, o proporciones muy elevadas. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, y esto coincide con lo que habíamos encontrado en la prueba de T, ¿sí? La prueba T decía, entre varones y mujeres en variable 1 tiempo 1 y variable 1 tiempo 2 no hay diferencias. Acá tampoco, ¿sí? Lo podemos hacer de esta manera. Dijimos, vamos a estadísticas, ¿sí?, inferencia basada en dos muestras. Vamos a prueba de la mediana. La prueba de la mediana, variable 1 tiempo 1, clasificados por sexo, ¿sí? Y acá nos permite definir, bueno, si queremos el tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2, la mediana del grupo 1, la mediana del grupo 2, ¿sí?, la proporción de casos del grupo 1 por encima de la mediana común, la proporción de casos del grupo 2 por encima de la mediana común, el valor de la mediana en común y el valor P, ¿sí? Esto es lo que vamos a pedir. Aceptamos y llegamos a los datos que estábamos viendo recién, ¿sí? Bien. De esta manera, ¿sí?, terminamos, digamos, con lo que serían las pruebas de hipótesis, las que vamos a ver acá, porque no se agotan en estas dos, hay muchísimas pruebas más, pero son las dos que vemos en este módulo de diplomatura para dos muestras independientes, ¿sí? Después tenemos
Las pruebas de hipótesis para variables dependientes. En primer lugar vemos la prueba T apareada. La prueba T apareada permite probar la hipótesis de igualdad o diferencia de medias cuando se toman observaciones de a pares desde las dos distribuciones que se comparan. Cuando hablamos de a pares habíamos dicho que el par está compuesto por el pre y el post test, ¿sí?, evaluado en los mismos sujetos, por ejemplo. Una observación a tener en cuenta es que para poder realizar esta prueba, Infostat requiere de un archivo con dos columnas separadas, una para las observaciones provenientes de la distribución 1 y otra para la de la distribución 2, que en este caso nosotros lo tenemos como variable 1 tiempo 1, ¿sí?, lo tenemos como acá, variable 1 tiempo 1, que vendría a ser el pretest, frente a variable 1 tiempo 2 en una columna diferente, que vendría a ser el posttest, ¿sí? Entonces vamos a la pestaña estadísticas, inferencia para dos muestras, prueba T apareada, y nos vamos a encontrar con estos resultados, ¿sí? Nos vamos a encontrar con estos resultados. Si queremos probar, por ejemplo, si hubo cambios significativos entre el pre y el post test en la variable 1, ¿sí?, es decir, entre el tiempo 1 y el tiempo 2 en la misma variable, podemos utilizar esta prueba T apareada. Y los resultados que vamos a obtener van a ser este: variable 1 tiempo 1, ¿sí?, frente a la segunda observación o el segundo grupo, segunda muestra, que es variable 1 tiempo 2. ¿Sí? El n es el tamaño el tamaño muestral, que está dado por la cantidad de observaciones. La cantidad de observaciones en este caso es 100, ¿sí? Son 100 observaciones que se dan tanto en el tiempo 1 como en el tiempo, o sea, cada observación es una observación correspondiente al tiempo 1 frente al tiempo 2, ¿sí? La media o la diferencia de medias está en 15.94, las diferencias en relación a la desviación estándar es de 6.79, tenemos los límites inferiores y superiores, el estadístico de prueba, que es el valor T, y lo que a nosotros nos interesa es esto, ¿sí? Es esto que aparece acá como bilateral, no es otra cosa que el valor P, ¿sí? El valor P, o la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula nos dice de antemano que no tenemos ningún indicio, ninguna prueba para pensar que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 de esta variable hay diferencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a decir? No hay diferencias entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Por lo tanto, si vamos a probar si hubo cambios significativos entre pre y post test, lo que indicaría esto es que no hubo cambios, no hay cambios entre pre y post test, ¿sí? El valor P está muy por debajo de 0.05, es decir, la probabilidad de equivocarme al decir que no es cierto que no hubo cambios, ¿sí?, es menor al 1%, ¿sí? Por lo tanto, este valor P me habilita a mí para pensar que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 de esta variable sí hubo cambios significativos, ¿sí? Sí hubo cambios significativos. Entonces, de esta manera podemos probar, por ejemplo, si entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hubo una intervención, ¿sí?, médica, terapéutica, podemos pensar o podemos atribuir, ¿sí?, parte de esos cambios significativos a la intervención que hemos llevado a cabo a partir de controlar determinadas variables que puedan influir. Bien, vamos a hacer en vivo el cálculo, ¿sí? Vamos a aplicar la prueba T apareada y decimos, nos vamos a estadísticas, ¿sí?, inferencia basada en dos muestras, y acá fíjense que acá hay una línea, ¿sí?, que diferencia lo que son las pruebas independientes de las apareadas. Tenemos dos pruebas, habíamos utilizado la prueba T anteriormente, ahora vamos a utilizar la prueba T apareada, ¿sí? Para la prueba T apareada, variable 1 tiempo 1, ¿sí?, particionado, en este caso, habíamos dicho en este caso, ¿sí?, que contrastábamos la variable 1 tiempo 1 contra la variable 1 tiempo 2. Entonces, en este caso vamos a estadísticas, dijimos, inferencia basada en dos muestras, prueba T apareada,
¿sí? Variable 1 tiempo 1 contra variable 1 tiempo 2. No establecemos particiones, ¿sí? Porque en este caso no vamos a ver si esto se cumple o no en varones y si se cumple o no en mujeres, sino que queremos verlo en el grupo completo, a ver si hay diferencias o no, ¿sí? Entonces vamos con variable 1 tiempo 1 frente a variable 1 tiempo 2. ¿Qué vamos a pedir? El tamaño de la muestra, podemos pedir los valores de la media de diferencias, la desviación estándar de las diferencias, el intervalo de confianza, pero sí o sí tiene que estar el valor P, ¿sí? Aceptamos y encontramos lo que habíamos visto recién, ¿sí? Lo que habíamos visto recién. Que existen cambios significativos entre el pre y el post test en el grupo completo. ¿Podríamos verlo entre varones y mujeres? Podríamos verlo entre varones y mujeres, sí. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Inferencia basada en 2 muestras, la prueba T apareada, ¿sí? Y en las particiones yo digo, bueno, quiero ver qué pasa en función del sexo, ¿sí? Aceptamos. Y me dice que para el grupo femenino, ¿sí? Para la categoría 0 de la variable sexo, ¿sí? Existen diferencias significativas. Por lo tanto, en el caso de las mujeres o en el grupo de las mujeres, la intervención ha tenido un efecto significativo, ¿sí? Y en el grupo de los varones, también la intervención ha tenido un efecto significativo. Por lo tanto, tanto analizando el grupo completo como dividiéndolo en función del sexo, por ejemplo, tenemos un impacto de la intervención que hemos llevado adelante, ¿sí? Un impacto significativo. Bien. Eso sería en relación a la prueba T apareada, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos evaluar la eficacia de una intervención, como habíamos dicho cuando presentábamos las pruebas. Otra prueba es la prueba de Wilcoxon para observaciones apareadas, ¿sí? Solo que no está basado en la diferencia de medias, ¿sí? Sino que esta prueba emplea la magnitud y signo de las diferencias entre los pares de observaciones, ¿sí? Magnitud y signo de las diferencias. Y lo que hace es, a partir de esas diferencias y de la magnitud de esas diferencias, armar un ranking, ¿sí? Rankear esas diferencias y hace una evaluación en base a ese ranking, ¿sí? Por eso se llama también la prueba de rangos. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a la pestaña estadísticas, inferencia para 2 muestras, seleccionamos la prueba de Wilcoxon, pero es la que se encuentra en la parte más baja de la pestaña, no Wilcoxon-Mann-Whitney, ¿sí? Entonces, fíjense, estadísticas, ¿sí? Inferencia basada en 2 muestras. Acá tenemos una Wilcoxon-Mann-Whitney pero esto es para muestras independientes. Esta Wilcoxon es para muestras dependientes, ¿sí? Variable 1 tiempo 1 frente a variable 1 tiempo 2. En las particiones no lo vamos a hacer por sexo, ¿sí? Y acá nos pide, nos dice si queremos obtener el tamaño de la muestra, la suma de los rangos, la varianza de los rangos, la media de las diferencias, la desviación estándar de las diferencias. Lo que nos importa acá es sobre todo esto, ¿sí? El valor P, y podemos pedir el estadístico Z también. Aceptamos, ¿sí? Y nos dice que entre la variable 1 tiempo 1 y la variable 1 tiempo 2 se juega con, en este caso, 100 observaciones. Tenemos la suma de los rangos, el error, la varianza, el valor Z, ¿sí? El valor Z, y en este caso también el nivel de significación bilateral, ¿sí? Es mucho menor a 0.05 o a 0.01, por lo tanto también nos está corroborando que entre el tiempo 1 y el tiempo 2, es decir, entre la pre y la post-intervención, ¿sí? Han habido cambios significativos en el grupo, ¿sí? Lo mismo se podría hacer en función del sexo, dividiendo por sexo, por ejemplo. Bien, eso en relación a las pruebas, a las pruebas apareadas. Acá vemos que en función de estos resultados, como el valor P es menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula y decir que hay diferencias entre pre y post test, y sugiere que los puntajes han sido significativamente mayores,
¿sí? En el pretest lo mismo que indicaba la prueba T apareada. ¿Por qué lo sugiere? Por el valor del puntaje Z, ¿sí? El valor del puntaje Z. Cuando se calcula el puntaje Z, existe una resta entre los valores de la distribución 1 y de la distribución 2, donde si la distribución 1 tiene un valor más elevado, ¿sí? un valor más elevado, le restamos un valor más pequeño. Entonces si a un valor grande le restamos uno pequeño, el resultado es positivo. Por eso el valor Z nos da positivo y nos indicaría que en el tiempo 1, ¿sí? Los puntajes han sido mayores, significativamente mayores que en el tiempo 2, ¿sí? Entonces, si eso está bueno o no, lo evaluamos en función de la variable con que estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con ansiedad, ¿sí? Y evalúo los niveles de ansiedad, hago la intervención para disminuir la ansiedad y después la vuelvo a evaluar en un post-test y me da estos resultados, eso está bueno, porque significa que al ser el Z positivo, los puntajes que eran muy elevados durante el tiempo 1, después de la intervención disminuyeron. Por lo tanto, la intervención ha sido eficaz para disminuir los niveles de ansiedad, ¿sí? En cambio, si esto fuese rendimiento académico de los alumnos en metodología de la investigación, significa que tenían una determinada magnitud de notas en el tiempo 1. Yo apliqué una intervención y las notas después de la intervención bajaron, ¿sí? Entonces se interpreta la prueba de hipótesis en función de la variable con la que estemos trabajando, ¿sí? Y por último, cuando nosotros tenemos más de dos grupos para comparar, ¿sí? Lo que se tiene que utilizar es el análisis de la varianza. Para la comparación, dijimos, entre más de dos muestras. ¿Por qué? Si estamos en presencia de tres o más grupos que contrastar respecto a una variable, no podemos utilizar las pruebas anteriores, ya que solo comparan de a dos muestras, ¿sí? A contra B, B contra C y A contra C. Habría que hacerlo todo por separado y eso nos llevaría a arrastrar un error, ¿sí? Que nos llevaría en última instancia a conclusiones erradas. Para ello, entonces, lo que se utiliza es el análisis de la varianza, que determina si las medias poblacionales de las que se han extraído las muestras son iguales o son diferentes, ¿sí? Y permite determinar en cuál de ellas existe la diferencia a partir de las pruebas denominadas post hoc, ¿sí? Acá vamos a trabajar con una específicamente, que es la de Bonferroni, que es la más clásicamente utilizada, ¿sí? Y porque a su vez tiene una ventaja, que es permitir controlar un error que maneja el investigador, ¿sí? No vamos a entrar en detalle sobre ese error, pero básicamente es la más utilizada. No es la única prueba post hoc, ¿sí? Pero sí es como la más tradicional. Para poder llevar adelante el análisis de la varianza, vamos a la pestaña Estadísticas. Análisis de la varianza tiene un apartado específico. Introducimos las variables a evaluar y en las variables de clasificación la variable con nuestras muestras, ¿sí? Que van a ser más de dos. En este caso nosotros tenemos una variable que es la condición. Habíamos dicho, hay tres condiciones diferentes: condición 1, 2 y 3, que son genéricas, ¿sí? Presenta tres grupos. Aceptamos y en la siguiente pantalla, en la pestaña de comparaciones, seleccionamos la post hoc Bonferroni y aceptamos, ¿sí? Vamos a ver este proceso como lo hacemos directamente utilizando Infostat. Vamos a estadísticas entonces, ¿sí? Fíjense que teníamos inferencia basada en una muestra, en dos muestras. Análisis de la varianza lo tenemos aquí debajo. Análisis de la varianza, ¿sí? Seleccionamos, en este caso por ejemplo vamos a trabajar con una sola, ¿sí? Vamos a comparar si la variable 1 tiempo 1, ¿sí? Tuvo diferencias en función de la condición, ¿sí? La condición va a ser la variable de clasificación. Aceptamos, ¿sí? Y acá es donde decíamos, dentro del análisis de la varianza, acá nos va a dar tres pestañas: modelo, comparaciones y contrastes, ¿sí? Vamos a comparaciones y tildamos Bonferroni, ¿sí? Tildamos Bonferroni, aceptamos y nos da esto, ¿sí? ¿Dónde nos tenemos que centrar acá? ¿Dónde nos tenemos que centrar acá? Sabemos que estamos analizando la variable 1 tiempo 1 con 100 observaciones, ¿sí? Acá tenemos datos específicos que hacen a la prueba, pero ¿dónde nos vamos a centrar? Acá, ¿sí?
en el p-valor. El p-valor en este caso, ¿sí?, nos está indicando que la probabilidad de decir que existen diferencias entre la condición 1, la condición 2 y la condición 3 en relación a la variable 1 tiempo 1, ¿sí?, la probabilidad de equivocarnos al rechazar esto es del casi 43%, ¿sí?, prácticamente el 43%. Entonces, lo que nos está diciendo es que no existen diferencias en la variable 1 tiempo 1 en relación a la condición de las unidades de análisis, ¿sí? Y a su vez esto está corroborado acá, fíjense, porque cuando hace el test de Bonferroni, más allá de que no existen diferencias, el test de Bonferroni lo hace igual, ¿sí? Y fíjense que nosotros acá tenemos las distintas condiciones, la condición 2, la condición 3 y la condición 1, ¿sí?, con sus valores de promedio, el tamaño de la muestra y el error estándar. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Esto que está acá, ¿sí? En este caso, como no existen diferencias entre los grupos, los tres grupos son marcados con la misma letra, ¿sí? La condición 2 se encuentra en el grupo A, la condición 3 se encuentra en el grupo A y la condición 1 se encuentra en el grupo A. Cuando las medias tienen una letra común, no son significativamente diferentes comparados con un P0.05, ¿sí? Si este valor fuese menor a 0.05, acá no tendríamos A, sino que tendríamos A, B, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuese A, B? Significaría que la condición 2 y 3 tienen puntuaciones similares en relación a la variable, ¿sí?, mientras que la condición 1, que tenía una B acá, diferente de AA, tenía una B, tiene una puntuación diferente, ¿sí?, tiene una distribución diferente, es decir, la condición, aquellas personas que presenten la condición 1 se comportan de manera diferente en la variable 1 tiempo 1 que las que presentan la condición 2 y 3, ¿sí? Y muchas veces, para poder evaluar si ese comportamiento o esa distribución de puntajes es más alta o más baja que estos otros dos que se comportan de manera similar, lo que hacemos es evaluar el promedio, ¿sí? En este caso, si acá hubiese una B, ¿sí?, una condición B, diríamos que la condición 1 es diferente de la condición 2 y 3 y presenta una distribución con puntajes promedio más elevados que la condición 2 y 3, ¿sí? Entonces, por ese lado analizamos la diferencia o igualdad de estos grupos. En este caso, bueno, las diferencias no hay diferencias significativas entre los grupos y está determinado o está reafirmado, digamos, a partir del test de Bonferroni. Bien. Esto es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Esto es lo que veíamos recién. Decíamos, no existen diferencias significativas al comparar este p-valor con el nivel de significación o con un 0.05, que es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar, y los tres grupos se comportan de la misma manera. Bien, de esa manera entonces termina esta parte, esta clase acerca de las pruebas de hipótesis.